tema. Entonces, yo he preparado unas observaciones preliminares, más bien. En conciertos de rock sería el telonero, realmente el número bueno que viene después de mí. Una serie de reflexiones de tipo preparatorio a partir de mi experiencia de ya 30 años involucrado en la lingüística hispánica y latinoamericana estadounidense y en la enseñanza del español como lengua extranjera en universidades estadounidenses. El tema de la normatividad es evidentemente un tema que salta constantemente en reuniones de departamento, en procesos de selección de libros de texto, en proyectos de contratación de profesorado, y es por lo tanto un imperativo para nosotros. Es imperativo para nosotros cuando digo nosotros, me refiero a este colectivo que está aquí y que está comprometido con la reflexión glotopolítica. Es imperativo para nosotros mantener viva una reflexión sobre la normatividad, una reflexión tanto teórica como en relación con sus implicaciones prácticas. Quisiera mencionar dos momentos en la historia de la enseñanza del español en Estados Unidos que desde mi punto de vista son ilustrativos de las distintas ideologías lingüísticas que informan la gestión de la normatividad. A uno de esos momentos ya hizo referencia esta mañana en su comunicación Inés Bañó. Tiene que ver con la fundación de la American Association of Teachers of Spanish, la Asociación Americana de Profesores de Español. Esta asociación creó una revista como plataforma de expresión titulada Hispania, revista que existe todavía en la actualidad. Empieza a publicarse en el año 1917, y en el primer número de la revista Hispania, el primer artículo le corresponde ni más ni menos que a Ramón Menéndez Pidal. Ya en Buenos Aires os hablé de este asunto hace unos meses. Menéndez Pidal escribe un artículo titulado La lengua española. Es un artículo que tiene como objetivo precisamente enfrentarse a la pregunta ¿qué español enseñar? En aquel momento, naturalmente, el objetivo de la enseñanza del español eran norteamericanos, cuya lengua materna era el inglés. Y se planteaba este dilema de qué variedad del español escoger en un contexto que tenemos que tener muy presente, en un contexto evidentemente postcolonial, y un momento en el que España, el imperio español ha colapsado definitivamente, un momento en el que España evidentemente ha cobrado conciencia de tal colapso e intenta reinventar su relación con la América hispanohablante. Cómo mantener preeminencia sobre sus antiguas colonias, echando mano del legado cultural compartido, materializado en la lengua. Por lo tanto, la respuesta que va a dar Menéndez Pidal a esa pregunta, ¿qué variedad del español enseñar?, es consistente con la respuesta que da el movimiento panhispanista a ese problema geopolítico al que se enfrenta España. Es un artículo realmente maravilloso de Menéndez Pidal, como era prácticamente todo lo que describía, y muy representativo de esa contingencia histórica. Y no nos sorprende en absoluto cuando lo leemos hoy día. Nos dice, bueno, hay que enseñarles la lengua culta, la cual a su vez está basada en la lengua literaria, y esta es la del canon literario español del siglo de oro, principalmente, si bien ya lo proyectaba hacia el periodo contemporáneo a él mismo. La lengua culta, por tanto, basada en la lengua literaria y en el canon literario español. Pero cuando se trataba de enseñar pronunciación, había que acudir a la norma castellana o la norma española centro-norteña, en base al hecho de que se correspondía mejor con la ortografía. Entonces, hasta aquí no hay sorpresas, digamos, que es un modelo de normatividad colonial que se proyecta más allá del periodo colonial. Lo que a mí siempre me pareció particularmente interesante, subrayable y rescatable de este artículo de Pidal, puesto que desde la perspectiva de los que aquí estamos hoy día, ese modelo normativo es absolutamente inaceptable, pero lo que sí que me parece sumamente rescatable del artículo de Pidal es que él decía, bueno, tengan en cuenta, y aquí se estaba dirigiendo a los profesores de español en Estados Unidos, tengan en cuenta que no basta solo con enseñarles la norma lingüística como una estructura gramatical,
la enseñanza de esa norma lingüística tiene que ir acompañada de un relato ideológico que la naturalice, que legitime su valor. Esto es lo que a mí siempre me pareció sumamente interesante. La escena pedagógica que imagina Menéndez Pidal, enseñar español no es simplemente agarrar la gramática de la norma que se ha seleccionado y transmitírsela a los estudiantes, sino que tal transmisión vaya acompañada de un aparato discursivo, ideológico que la legitime. Bien, ahora salto al presente, ¿no? Habiendo hecho esta brevísima introducción a través de Menéndez Pidal, salto al presente y a los extraordinarios cambios que se han producido en la sociedad norteamericana y que han afectado de manera profunda la disciplina de la enseñanza del español en Estados Unidos. Hay múltiples factores, pero me voy a centrar por ahora en uno de ellos, que es la llegada a las aulas universitarias de jóvenes, o no tan jóvenes, de origen latinoamericano, ¿verdad? Se ha producido un crecimiento en Estados Unidos de la población que tiene su origen en América Latina, México principalísimamente, pero también de manera muy significativa Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Ecuador, etc. El Salvador y Nicaragua, entre personas de Estados Unidos también. Esto, dense cuenta, ha significado de manera progresiva a lo largo de los últimos 20 años una transformación importante de un aula en la que tú tenías delante, dependiendo en qué universidad fuera profesor, 15, 20, 30 alumnos cuya lengua materna era el inglés. Progresivamente en esas aulas van apareciendo jóvenes de origen puertorriqueño, de origen mexicano, de origen colombiano. Tienen un perfil lingüístico distinto, tienen una experiencia vital lingüística distinta a la del estudiante tradicional, que ya de entrada no era homogéneo tampoco. Pero vamos a entrar ahí, que pasaría mucho tiempo en el asunto. Entonces aquí se nos plantea un desafío pedagógico importante. ¿Qué hacemos con este nuevo tipo de estudiante? Entonces se va produciendo una serie de reacciones desordenadas, en la mayoría de los casos, improvisadas, en el contexto de los imperativos inmediatos de la vida departamental. Y apenas en la última década surge una serie de iniciativas que incluyen, por ejemplo, la creación de un congreso especializado en esta problemática. Pero hemos mirado, en un momento dado, yo me dediqué a mirar un poco la historia de las respuestas que se habían dado desde la profesión, pero a la enseñanza del español en Estados Unidos, a la educación lingüística, a la enseñanza del español, a este tipo de alumnado de origen latinoamericano. Y digo latinoamericano porque hay españoles hay, pero muy pocos, son gallegos la mayoría además, en la zona de Nueva York y New Jersey. Los gallegos somos el pueblo más inmigrante de la región. Bueno, que dicho sea de paso, plantean una problemática particularmente interesante, ¿verdad? Porque lo que oyen en su casa en Nueva Jersey probablemente es gallego. Llegan a la universidad y se supone que saben español, etc. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Lo que me he encontrado, y lo voy a presentar de manera sintética, para cumplir con mi promesa de ser breve, he encontrado 4 aproximaciones que se ordenan más o menos cronológicamente, y no es que se sustituyan la una a la otra, sino que se van apilando la una sobre la otra. La primera es la aproximación Appendix Probi. Hablan mal, tienen que desaprender, y en ese espacio que queda vacío tenemos que meter la norma correcta del español. Entonces, esa es la fase a la cual yo me refiero como Appendix Probi. No se dice así, se dice así. Sobre la base de que lo que hablan está mal. Hay un segundo momento en el cual, bajo la inspiración, y Elvira hace un ratito hacia una maliciosa referencia al progresismo en la gestión de la normatividad, bajo la inspiración de los movimientos de defensa de los derechos civiles de las minorías, bajo un impulso democratizador de la reflexión sobre el lenguaje, que tiene su origen en la emergencia y protagonismo de la sociolingüística variacionista, de la dialectología social, se desarrolla una nueva metodología a la cual yo me refiero como la enseñanza por dominios.
Entonces, las lenguas tienen una estructura piramidal, en la cima de la cual se halla la norma culta, la variedad más correcta, y luego existen otras variedades y cada una de ellas corresponde a un contexto. Y esto es lo que hay que enseñarles a los chicos. Entonces ahora, como somos progresistas, voy a seguir con la perversidad de vida. Como somos progresistas, ya no les vamos a decir, hablas mal, les vamos a decir, esa manera de hablar es la que corresponde en casa cuando hablas con tu abuelita. ¿No? Entonces esta sería la enseñanza por dominio, digamos que no se produce ningún desafío del concepto de la lengua como pirámide o como cono, en el cual quedan representados en el eje vertical las variedades diastráticas y en la base las diatónicas, ¿no? Bueno, en las últimas 2 décadas se han empezado a aparecer discursos desde dentro de la sociolingüística hispánica estadounidense que desafían ese modelo. Quisiera singularizar a un colega, Daniel Villa, que no es pariente hasta donde sabemos de Laura, hasta donde sabemos, y que ha ejercido la profesión en la Universidad de Nuevo México, en la Universidad Pública de Nuevo México. Daniel es una figura muy interesante que de por sí merece un estudio, un seguimiento, ¿no? Yo lo respeto enormemente, es un colega con el que tengo mucho trato, no estoy de acuerdo con él en todo, pero sí muchas cosas. Bueno, Daniel ha hecho una reivindicación de las prácticas lingüísticas híbridas y ha reivindicado una suerte de producción, de proceso de producción de una norma, ¿no?, que sea representativo de esas prácticas lingüísticas híbridas que algunos colegas y en algunos espacios de la vida cultural norteamericana se llaman Spanglish. Y ha reivindicado la utilización en el aula de esa norma inspirada en las prácticas lingüísticas en las que se produce pues, la alternancia de códigos, la introducción de préstamos, etcétera, etcétera. Sumamente problemática desde mi punto de vista la propuesta de Daniel, en la medida en que él mismo lo que hace es acudir a un argumento utilitario. Dice, lo que se le dice a estos jóvenes es que en el mercado no tienen valor estas variedades, pero sí lo tienen, dice él, no le falta razón. Dice, si eres enfermera en un hospital de un pequeño pueblo de la frontera, si eres empleado del ayuntamiento, no le falta razón, pero fíjense dónde está ubicando socialmente al alumnado que es escolarizado a través de ese modelo normativo. La cuarta propuesta, que hasta donde yo sé todavía no se ha manifestado en propuestas curriculares concretas, es más bien hasta el momento un discurso crítico que sale desde la sociolingüística del español en Estados Unidos, propone la adopción de un modelo pedagógico en el cual se le transmite al alumnado la pirámide normativa dominante junto con los desafíos a esa pirámide normativa que puedan existir, pero que esa transmisión de la norma debe ir acompañada de un discurso metalingüístico de reflexión crítica sobre la constitución de las normas. Es decir, no debe existir una pedagogía lingüística que no incluya un elemento metalingüístico, que no incluya un componente de reflexión crítica sobre el lenguaje y en particular sobre el modo en que se constituyen las normas. Ahí tienen ustedes la norma, pero no es natural, es producto de unas condiciones históricas, económicas y sociales precisas. Esta es una pedagogía de carácter crítico, evidentemente, ¿no? Conocemos las fuentes de inspiración que pueden haberla influido. Ya un poco ahí lo voy a dejar, ¿no? Luego podemos seguir conversando, pero sí que quisiera mencionar 2 cuestiones adicionales. Estas reflexiones sobre la norma no se pueden hacer afuera de los espacios institucionales, de los cierres nacionales en los cuales se produce. Esta reivindicación de una educación lingüística orientada a la formación de una ciudadanía crítica y no
de gestores de empresa y turistas, ¿no? Esta reivindicación hay que pensarla en contextos institucionales muy concretos, en la estructura de los departamentos, en las estructuras de poder dentro de los departamentos, en dónde reside la capacidad para tomar decisiones sobre la estructura curricular. No puede ser ajeno a la extraordinaria influencia de las grandes empresas productoras de libros de texto, y colegas nuestros que reciben pingües beneficios como resultado de colaborar con estas editoriales, informadas por focus groups, etc. Y quiero terminar señalando que la educación lingüística de este grupo poblacional estadounidense, de origen latinoamericano, se está haciendo fundamentalmente en las universidades públicas. Se está haciendo fundamentalmente en las universidades públicas. No se está haciendo en las instituciones de élite del Nordeste o de San Francisco o de ningún lugar del país. Y que, consecuentemente, el asedio que está experimentando la universidad pública en Estados Unidos, colonizada de manera radical por los discursos neoliberales, abandonada de manera escandalosa por la clase política, es imprescindible para cualquier reflexión sobre la normatividad o sobre la gramática que queramos. Gracias, José. Por favor, el telón. Bueno, ahora Elvira Narvaja no va a tomar la palabra. Yo vine con más tecnología, pero mañana compenso. Yo uso la tecnología porque me han obligado 15 minutos. Primero dijeron 7, después llegué a 15. Bueno. Pero fíjense ustedes que el tema de la misa es enseñanza del español, normatividad, pedagogía y glotopolítica. Yo no la tomé desde la perspectiva de enseñanza del castellano como lengua segunda extranjera, sino del tema que puesto ahí, dispositivos normativos de la discursividad escrita. Aquí yo lo que voy a hacer son una serie de reflexiones que surgen, por un lado, de mi interés por la pedagogía de la escritura en el nivel superior, por mi experiencia como coordinadora de talleres de tesis, y por el otro lado, por el entusiasmo que me producen los instrumentos lingüísticos, y en este caso en particular las retóricas. Entonces, las retóricas, además, vistas dentro de su devenir histórico. Si nosotros pensamos en lo que yo llamo, no llegan a ver, bueno, objetivos de largo alcance, sería, por un lado, reflexionar sobre los dispositivos normativos que regulan la discursividad escrita en el campo científico y académico. Ese sería un objetivo de largo alcance, creo que esa reflexión no la debemos. Y por el otro lado, historizar las prácticas para pensar estrategias que recuperen el interés de estos dispositivos para la producción discursiva, pero que también cuestionen algunas de las limitaciones que imponen. Ustedes piensen que las sociedades, como señala Foucault, han necesitado controlar la discursividad. No se puede dejar que los discursos proliferen libremente, hay que establecer estrategias de control. Y entre esas estrategias de control, bueno, están los géneros, están las limitaciones en cuanto a los estilos, etc. En ese campo, la tradición retórica es la que se ha dedicado específicamente a eso, a regular la discursividad. Ahora, ¿qué actitud podemos tener frente a eso? ¿No es cierto? Podemos tener la actitud de aceptarla sin discusión, podemos tener la actitud de negarla, y podemos también tener la actitud de analizarla críticamente, que creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Por un lado, lo que yo les decía, esa perspectiva Foucaultiana, rápidamente, piensen ustedes que en un libro hermosísimo, muy pequeño, porque es la conferencia de Foucault en el Colegio de Francia, que se llama El orden del discurso, él trata todos los procedimientos disciplinadores. No trata la retórica, pero trata otra serie de mecanismos de control de la discursividad. Bueno,
después algunas referencias al control de la escritura en el ámbito académico, que van a ser un poco obviedades para todos los que estamos en ese ámbito. Focalizar un poco los manuales, porque nos encontramos con gran cantidad de manuales, desde Aristóteles en adelante, que son dispositivos de regulación. Que si bien, como todos sabemos, la enseñanza de la retórica en el sistema educativo finaliza a fines del 19, los manuales continúan y la enseñanza de la retórica también, aunque con otro nombre. Focalizaremos rápidamente luego, no se asusten, todo esto va a ser muy esquemático, la historización de las prácticas y viendo la necesidad de indagar en las permanencias, en los retomes, en los cambios y lo que podemos llamar las dominancias. Y después, qué operaciones posibles en el estudio de los dispositivos normativos se pueden hacer, atendiendo particularmente a los manuales. Bueno, ¿qué es lo que dice Foucault en el orden del discurso? Él dice, en toda sociedad, la producción del discurso es a la vez controlada, seleccionada, organizada y redistribuida por cierto número de procedimientos. Y él lo que se propone es hacer un listado comentado de esos procedimientos. Entonces va a hablar, por ejemplo, del procedimiento de exclusión y comentario. ¿Por qué? Porque el comentario va a señalar aquellos textos que pueden ser objeto de comentario y va a escribir a los otros, los textos consagrados frente a los otros. O la figura del autor, que me analiza muy bien desde el siglo XVII, o las disciplinas, que dice él, determinan las reglas de producción de los nuevos enunciados. Nadie puede escapar de esas matrices disciplinarias a las que hay que atenerse, y lo sabemos bien en la vida académica. Y otros procedimientos, va a señalar Foucault, es ver quién está en condiciones, dice él, de entrar en el orden del discurso. Cuáles son las exigencias y cualidades que se requieren. Y ahí va a hablar de los rituales de la palabra, que conocemos, este es un ritual también de la palabra, de las sociedades de discurso, las comunidades discursivas, que establecen esos mecanismos de exclusión, las doctrinas, que lo ven en un sentido bastante general, difuso, pero como eso que sostiene la discursividad, y los modos de apropiación de la discursividad socialmente diferenciados. Es decir, qué tipos de discurso van a qué tipo de discurso van a proferir sus enunciados distintos sectores sociales. Y cómo esa apropiación es diferencial, es desigual. Y dice esto, todo ocurre como si las prohibiciones, barreras, umbrales, límites hubieran sido dispuestos de tal manera que sea dominada, al menos en parte, la gran proliferación del discurso, de forma que su riqueza sea aligerada de su parte más peligrosa y que su desorden sea organizado según figuras que esquivan lo más incontrolable. Todo ocurre como si se hubiera querido borrar hasta las marcas de su irrupción en los juegos del pensamiento y de la lengua. Bueno, si vemos esto que yo había puesto como un control de la escritura en el ámbito académico, que sería el subtítulo que creo que no lo pueden ver que está abajo. Entonces, por un lado, siguiendo con Foucault, puedo decir que las disciplinas ejercen una policía discursiva. Y bueno, voy a dar una serie de ejemplos. Determinado lo que legítimamente corresponde a su ámbito y lo que es exterior a su ámbito. Todos hemos vivido la experiencia, ¿no es cierto? Esa policía discursiva que nos lleva a crear otros espacios. La agrotopolítica surge del ejercicio de la policía discursiva, de alguna manera. Bueno, si pensamos las normas de las revistas, ¿no? Las normas de las revistas imponen los formatos y clasifican las producciones admitidas. Los evaluadores comprueban si las normas han sido cumplidas. Son todos elementos de control, de restricción de la discursividad. Los manuales sobre, por ejemplo, cómo escribir una tesis, establecen los límites del género, las características de las diferentes partes, los umbrales de subjetividad admitidos. Fíjense que incluso nosotros podemos pensar en relación con esto, que hay determinados cambios que se van dando en determinados campos disciplinares. Pero después esas corrientes teóricas que cuestionan la discursividad dominante van a ser también tan rigurosas como las otras. Si han decidido que el investigador se debe comprometer con lo que está haciendo y debe plantearse como sujeto de su discurso, eso tiene que cumplirse. Están bien otras formas de restricción a la discursividad.
Las instituciones universitarias regulan también el ejercicio de la palabra en su ámbito e imponen rituales que normalizan las exposiciones públicas. Pensemos en los tremendos rituales de la defensa de tesis, o las clases, o las conferencias, las mesas redondas, las reuniones de cuerpos colectivos. Lo que decía antes, si bien hay cuestionamientos a las escrituras dominantes, se basa desde corrientes teóricas que en sus respectivos ámbitos establecen a su vez sus propios dispositivos normativos. Fíjense que es interesante también lo que dice Foucault sobre los sistemas de enseñanza, en el cual se entra la universidad. ¿Qué es después de todo un sistema de enseñanza si no es una ritualización del aula, si no es una calificación y una fijación de roles para los hablantes, sino la constitución de un grupo doctrinal, al menos difuso, si no es una distribución y una apropiación del discurso con sus poderes y saberes? Bueno, centrándonos ahora en los manuales como dispositivos de regulación. Fíjense que estos manuales son diversos. Yo ahí enumeré distintos manuales que están destinados a eso, a controlar la discursividad. Retóricas, que son las que tienen una mayor tradición, ¿no es cierto? Y que de alguna manera desaparecen, como les dije, a fines del XIX. Las artes de escribir, que tienen un momento muy importante, que es el último tercio del XVIII, cuando hay una expansión de la cultura escrita. Y entonces esas retóricas que tenían el ideal del orador que es capaz de improvisar y que veían la escritura como algo secundario, que si bien sostenía la oralidad era secundario, se interesan por lo específico de la escritura. Es un grupo de manuales interesantes desde el último tercio del XVIII. Manuales de estilo correspondientes a ámbitos específicos, como el periodismo, el parlamento, el mundo eclesiástico. Piensen ustedes las artes de escribir, las artes de predicar. Es cierto que desde San Agustín, de la doctrina cristiana, tienen una continuidad notable. Las artes de predicar, que es un objeto muy interesante para analizar. El comercio, los servicios, como Daniela mostró, o el sistema jurídico. Y aquellos centrados en géneros como el epistolar o la escritura de demandas, así como los múltiples textos didácticos referidos, por ejemplo, a cómo escribir una tesis o a la enseñanza de la composición. Todos estos textos, todos estos manuales, integran lo que llamamos la tradición retórica, porque la función está justamente en regular los discursos. Bueno, estos manuales constituyen intervenciones en el espacio del lenguaje que al incidir sobre la escritura modelan también en un sentido amplio los modos de decir que corresponden a cada actividad social. Es decir, inciden en la escritura, pero también en esos modos de decir en general de cada actividad. Determinan en ellas patrones de desempeño y generan consiguientemente un sistema de valoraciones. Por eso es interesante estudiarlo desde un enfoque logopolítico. Esos modos de decir están vinculados con ideologías lingüísticas que ponen en juego imaginarios acerca, entre otros, de la lengua, de los discursos escritos, de las prácticas de lectura y escritura legítimas y privilegiadas, del lector y del escritor. Fíjense que yo trabajé los manuales destinados a la enseñanza de la escritura en Internet. Y ahí era muy evidente una representación de un lector minorizado, incapaz de hacer inferencias y que no puede ser perturbado. Y que está en relación con esta etapa que es nueva, de nueva expansión de la cultura escrita. Y como lo voy a señalar después también, porque es interesante decirlo, en estos manuales para la escritura en Internet resuenan los elementos propios de las artes de escribir que vivieron otra etapa de expansión de la cultura escrita. Bueno, pero esas representaciones son de distintos tipos y se pueden encontrar claramente en los textos. Bueno, y estos textos participan en la construcción de las subjetividades que la sociedad o un sector de ella necesita. ¿Qué es lo que se requiere ahora? ¿Qué tipo de sujetos requieren las nuevas sociedades? Bueno, en eso incide fuertemente las normas en relación con la escritura. Y sobre todo la escritura dentro de la tecnología digital. Como todos los subsistemas ideológicos referidos a un campo específico, estos integran sistemas de representaciones más amplios que dependen de las posiciones sociales, de la época e incluso de la coyuntura. Es decir, si bien podemos generalizar, sabemos que en cada momento hay posiciones diversas, que se muestran también en el espacio del manual, que podemos analizar. Bueno, si focalizamos un poco la historización de las prácticas, ¿qué es lo que nos llama la atención?
Por un lado, la permanencia de representaciones y prácticas, lo que genera el efecto de naturalización. Fíjense ustedes, la relación pedagógica, como pongo yo ahí, entre lectura y escritura y la práctica del comentario, son elementos que vienen desde Quintiliano, que fueron remozados un poco por Erasmo en el Renacimiento, pero que están orientando nuestras prácticas pedagógicas. Hay una permanencia notable. En el ámbito pedagógico, la lectura y la escritura se articulan, por distintas razones, pero se articulan. Y toda práctica de escritura requiere previamente un comentario. Y ese comentario va a ser en general de los modelos. Entonces, otro elemento de gran permanencia es la importancia del recurso a los modelos. Si ustedes ven los manuales actuales que se citan, ahí aparecen también modelos. Son modelos de distinto tipo, pero el modelo es necesario para este género. Entonces, importancia del recurso a los modelos a lo largo de la tradición retórica en los manuales y en las prácticas pedagógicas. Fíjense, nosotros incluso cuando en la enseñanza superior, en la última etapa, que es la escritura de tesis, trabajamos con los estudiantes, también proponemos modelos, de una manera menos difusa, pero los modelos ahí están circulando. Si bien aquellos cambian según los ámbitos sociales y las épocas, son ineludibles en la regulación de la discursividad escrita, que para prescribir debe presentarse como mera descripción de los discursos ya legitimados. Es decir, los retóricos lo que plantean es que ellos están, de alguna manera, describiendo lo que son los modelos, pero están al mismo tiempo prescribiendo, están actuando sobre esa producción escrita, con la ficción de que solamente están trabajando sobre lo existente. Pero por eso el modelo es muy necesario. Otro elemento que nosotros vemos cuando utilizamos estos dispositivos es la apelación a las reglas como mecanismo de control. Fíjense que incluso en los manuales más recientes ahí están las reglas. Tanto los modelos como las reglas son elementos necesarios en estos dispositivos. Entonces, donde se opera la exclusión de los discursos que no se atienen a esas reglas. Otro elemento que ha permanecido en Occidente es la importancia asignada a las partes de la retórica, sobre todo al expositio y el locutio, y a las pruebas, sobre todo el ethos, aunque los géneros no sean los de la antigüedad clásica. Entonces, el convencimiento de que en la escritura de tesis o de artículos debemos atender a los modelos que circulan, y de que la dispositio, es decir, los modos de organización textual, y el locutio como adecuación del discurso al género, o el ethos como presentación de sí que debe hacer el tesista o el autor del artículo, tienen una importancia fundamental en la composición de textos. En este caso, los ejemplos que yo he dado de textos académicos. Otro fenómeno que podemos ver es el retorno en circunstancias históricas determinadas de representaciones de otra etapa. Y ahí yo me refería a esa representación del lector. Esa representación del lector que tienen estos manuales de escritura en Internet, que es ese lector minorizado, con capacidades inferenciales bajas, ¿no es cierto?, que se reproduce, que retoma lo de las artes de escribir ilustradas del 18. Es porque nos encontramos, como les dije antes, frente a una nueva expansión de la cultura escrita. También es interesante ver, cuando utilizamos estos dispositivos, los cambios provocados por las transformaciones sociales. El avance de la sociedad burguesa, por ejemplo, llevó a un cuestionamiento de las reglas, ligado justamente a los imaginarios burgueses, fundamentalmente en el campo literario. Entonces, hasta el barroco, el romanticismo, las vanguardias. Y en los espacios educativos generó el debate, no acabado, entre talento y arte. Es decir, si es necesario o no el aprendizaje de reglas. Por otro lado, otro ejemplo, ¿no es cierto?, el ejercicio de la democracia representativa llevó en la primera mitad del siglo XIX a que se privilegiara la elocuencia de la escritura, valorizando los géneros periodísticos y los ensayos, y se asociara la oralidad con la demagogia. Eso se encuentra en todos los manuales, por ejemplo, de la primera mitad del XIX. En esa primera mitad del XIX aparece claramente la necesidad de pasar de esa oralidad, que es bastante incontrolable, que se asocia con la demagogia, a lo que necesita un sistema representativo, que es la escritura. Entonces la elocuencia de la escritura aparece incluso como sintáctica, la elocuencia de la escritura. Otro ejemplo que podemos dar, las retóricas anteriores a la expansión de la enseñanza media consideraban variados géneros de la cultura alta.
ya querían formar a los miembros de la nueva clase. Fíjense que cuando vemos las retóricas que van hasta el último tercio del XIX, nos vamos a encontrar que los modelos y las reglas se refieren a géneros muy variados, incluso a la interpelación, respuesta a la interpelación que el Parlamento hace al ministro, o las arengas, o los sermones. Cuando en esa escuela secundaria ingresan nuevos sectores, cuando eso se va masificando, entonces ya de la escuela se sacan esas enseñanzas. Y a la escuela se destinan solamente los géneros escolares, como viene ahí narraciones, descripciones, retratos, etc. Es decir, que esa elite dirigente que había aprendido en la enseñanza, en su escuela secundaria, los elementos de los géneros de la cultura alta, ya los va a tener que aprender en otros espacios de socialización, que puede ser la universidad o las prácticas políticas. Esos nuevos sectores no tienen derecho a eso. Y eso se ve claro en el cambio que va en el último tercio del XIX. Después, otro aspecto que uno tiene que tratar es la incidencia de los cambios en las tecnologías de la palabra. La lectura en pantalla, todos sabemos, no es la misma que se realiza en soporte de papel. Y fíjense que nosotros nos encontramos como docentes con este problema. Es decir, el modo de lectura en pantalla, que implica un avance continuo, se enfrenta al modo reflexivo, que implica un volver sobre el texto que les exigimos a los estudiantes. Entonces, esos elementos ahí están en contradicción, pero muestran la incidencia de los cambios tecnológicos. Y después la influencia de las discursividades asociadas con prácticas dominantes en otras prácticas. Cómo esas discursividades van a querer penetrar en las otras prácticas sociales. Por ejemplo, la escritura en Internet. Yo les traigo acá, como ejemplo, un fragmentito de la evaluación de un artículo de lingüística. ¿Qué dice el fragmento? Dice, el trabajo no utiliza un estilo académico tradicional. Más bien narrativiza los conceptos centrales que constituyen el marco conceptual del procedimiento de análisis. Por lo tanto, la lectura no resulta muy fluida. Las oraciones son extremadamente extensas, con una abundancia de gerundios y de oraciones subordinadas, que restan a fluidez de la lectura. Yo ahí marqué con bastardilla esa fluidez de la lectura, porque en el análisis del discurso, siempre que encontramos dificultades, problemas de concordancia, por ejemplo, de uso de preposiciones, es porque ahí se está señalando que ahí está el problema. ¿Qué es eso de la fluidez de la lectura? ¿Qué representación del lector se tiene? ¿Qué representación de académico? Entonces, si nosotros vemos los manuales para la escritura en Internet, ¿con qué nos encontramos? Que va a decir, no tratar de incluir más de una idea por oración, dividir las frases, eliminar algunos incisos y convertir otros en cláusulas independientes, eliminar palabras innecesarias y repeticiones de información, reformular y simplificar para que la oración tenga unas 20 o 30 palabras. Se dan cuenta que acá hay un ideal de discurso que se proyecta al ámbito académico. Otro fragmento, dice, en norma general, emplear oraciones simples, separadas por punto y seguido, punto y aparte. Las oraciones subordinadas son la excepción. Se debe también limitar al mínimo posible el recurso a las acotaciones entre rayas o entre paréntesis. Cada dos oraciones, o como mucho 3, se colocarán punto y aparte. Los párrafos de más de 10 líneas puntificadas son la excepción, no la regla. ¿Se dan cuenta? Están regulando la discursividad escrita para un medio. ¿Cierto? Pero eso se proyecta a los otros medios, que es lo que nos ocurre en el caso de las evaluaciones que se hacen al estilo de algún científico. Pero también algo que es interesante es ver cómo, y ese es un tema para nosotros muy importante, cómo también se activan distintas memorias, se activan otras memorias. Veíamos en ese fragmento que está esta incidencia de la escritura en Internet. Pero también, fíjense este ejemplo que yo les traigo, que es de una retórica de la MIL, fíjense, siglo XVII, 1665, que decía en la parte de su tratado destinado al estilo dogmático, que en un tratado de geometría las verdades que se demuestran son evidentes, no toman su claridad de las luces de la elocuencia. El estilo del geómetra debe ser simple, seco, despojado de todos los movimientos que la pasión inspira al orador. Sin embargo, plantea que no es necesario que el estilo de las otras ciencias sea tan severo. Pero se dan cuenta cómo hay representaciones acerca del discurso científico que tienen que ver con determinadas áreas de la práctica científica que se proyectan sobre las otras. Y fíjense, una representación
presentación, ya la antigüedad diferenciaba demostración y argumentación. Y acá tenemos a Lamy con este comentario sobre el estilo en el geómetro. Bueno, entonces, ¿qué operaciones posibles son en relación con los textos que incluimos en la tradición retórica? Por un lado, construir series escritas en diferentes temporalidades, la larga duración, que vemos en las permanencias que yo les había dicho, la duración media, que podemos ver en esta serie de artes ilustradas, la coyuntura, es decir, cuando analizamos un establecimiento educativo y qué pasa en ese establecimiento educativo en relación con si es un establecimiento de importancia, ¿no? su función en relación con la regulación de la discursividad. Interrogar las memorias discursivas que convocan, como hemos visto en distintos momentos, son distintas memorias discursivas que aparecen ahí. Analizar la función social que los dispositivos normativos cumplen en cada circunstancia. Fíjense ustedes, cuando los estados nacionales se consolidan, que es el siglo XIX, hay un renacimiento, podemos decir así, un reflorecimiento de la retórica. Y ese reflorecimiento está porque entran nuevos sectores a la vida política, porque hay que formar a aquellos que van a integrar el aparato estatal, porque hay que construir también los imaginarios nacionales. Entonces es importante ver en cada etapa qué es lo que está llevando a ese dispositivo normativo. Asociar las opciones que los autores privilegian con posicionamientos en el campo social. Un tema interesante es ver los ejemplos. Yo que he analizado bastante el 19, ahí tenemos ejemplos en latín, ejemplos traducidos, ¿no es cierto?, traducidos pero con el texto en latín presente, o ejemplos directamente en las lenguas vernáculas. Esto puede ser relacionado no solo con las culturas y sociedades valoradas, sino también con la función social que asignan a la enseñanza de la retórica y al público al que se dirigen. Entonces es interesante ver cuál es el tratamiento de los modelos, de dónde surgen esos corpus legitimados, privilegiados, y bueno, cuáles son las posiciones que estos sujetos tienen en su propio campo o en el mundo social. Bueno, entonces, conclusiones. Historizar las prácticas relacionadas con la discursividad escrita y su enseñanza para desmontar su naturalización y poner en evidencia las razones sociales de las valoraciones imperantes en una determinada época. Es decir, que creo que es necesario historizar las prácticas, porque historizar las prácticas nos permite, como yo digo, un ejercicio más reflexivo de su propia práctica. Podemos ver nuestra práctica como docentes desde otro lugar si las historizamos. Interrogar las imposiciones formales rígidas y las valoraciones ligadas a ellas. Y, en nuestro caso, en el área de la escritura de la universidad, podemos preguntarnos, por ejemplo, si el desarrollo científico de los países de la región no exige a la vez que un dominio avanzado de la lengua escrita propia, y eso hay que verlo, porque la lengua es una herramienta semiótica fundamental para el desarrollo intelectual, para ir abarcando nuevas problemáticas. Entonces es necesario un dominio avanzado de la lengua escrita propia. La conciencia de que formatos de exposición demasiado rígidos, surgidos de otras latitudes, es decir, copiamos los formatos que vienen del mundo anglosajón, o la adecuación irreflexiva de la prosa en español a la prosa en inglés, pueden limitar las potencialidades de nuestra producción científica, sobre todo en las ciencias sociales y en las humanidades. Gracias. Bueno, y ahora, para terminar con las intervenciones iniciales, Maite se la va a tomar la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar con gente tan lúcida y cálida. Y yo voy a realizar un diagnóstico, me pareció necesario. No, creo que no, está muy bien acá. No, porque Darío lo va a... Son dos slides, dos diapositivas. Bueno, entonces voy a realizar un diagnóstico, voy a leer y voy a realizar un diagnóstico que me pareció necesario de las prácticas de enseñanza de español, fundamentalmente como lengua extranjera,
y traer algunas propuestas básicas para la formación de profesores, muy vinculadas al cuarto punto que trajo aquí José. En realidad, lo que voy a decir en parte se refiere al español, en parte no, y bueno, y mi enunciación está muy marcada por el hecho de trabajar en Brasil con la formación de profesores de español como lengua extranjera. Creo fundamental comenzar afirmando que entendemos la cuestión de la enseñanza de lenguas como algo del orden de la alteridad. Lacanianamente por la cuestión del significante, pero si preferimos decirlo discursivamente por la cuestión de la sintaxis, de los modos de decir, de la materialidad de las lenguas, de la densidad simbólica de sus prácticas, que implican que un sujeto del lenguaje en ellas y por ellas se resignifique. Y nos referimos tanto a las dimensiones de la lengua materna nacional y o nacional, mediante el trabajo que entendemos como una inscripción por parte de ese sujeto en prácticas de lectura, de escritura, de iniciación en determinado campo disciplinar, de traducción, etc., como la dimensión de una lengua en tanto extranjera. Hablamos entonces de inscripción en prácticas discursivas en cualquiera de esas dimensiones. Con esta formulación queremos decir que ese sujeto deberá someterse a un orden y el hecho de que llegue a dominar la lengua será un efecto de tal proceso, algo que afectará su subjetividad y por eso justamente lo pensamos en términos de resignificación subjetiva. En este marco, en el que tratamos de designar algo que es esencialmente complejo, creo que hay que reconocer en el plano de las prácticas de enseñanza que se trabaja mucho como si las lenguas fueran cosas a saber que forman parte de universos lógicamente estabilizados y que por tanto se abordan casi exclusivamente de modo pragmático, tratando de suplir las necesidades inmediatas de un sujeto también proyectado como pragmático, al cual se le enseña una lengua para la comunicación. Y lo cierto, es bien lo sabemos, que las lenguas no constituyen sistemas fijos, aprehensibles en sus bordes, sino órdenes simbólicos que por estar atravesados por lo político, lo histórico, lo ideológico, lo cultural, designaciones todas que cualifican la relación constitutiva que las lenguas mantienen con su exterioridad, funcionan sobre el equívoco, el deslizamiento de formas y sentidos siempre posible e inminente, y en ellos los hablantes, sujetos a ese equívoco, están siempre trabajando su inscripción. Hago un paréntesis que creo necesario antes de pasar a concentrarme en el español como lengua extranjera. Las tradiciones de enseñanza de las lenguas pensadas en una dimensión que con frecuencia se ve como un continuum materno-nacional, sin reconocer su discontinuidad, no voy a entrar en eso, están muy vinculadas al modo como un Estado nacional las instituyó, privilegiando las formas correctas, institucionalizadas por los diferentes procedimientos de ese mismo Estado, mediante la producción de instrumentos lingüísticos, las matrices curriculares para la formación de profesores, los contenidos abordados en los programas de educación escolar, entre otros, con toda la fuerza de un monolingüismo que ha operado sobre el presupuesto de que las prácticas que se trabajan en la dimensión nacional funcionan en una relación de continuidad con respecto a las lenguas tomadas como maternas. Esto se ha vivido con violencia simbólica y de varios modos, inclusive con distintos niveles de gravedad, si pensamos en los sistemas si pensamos en los diversos ciclos de inmigración o de migración. Y hoy cada vez más se plantea la necesidad de que produzcamos cambios, especialmente en la enseñanza formal de las lenguas, en los sistemas educativos, porque el presupuesto de la continuidad entre lengua nacional y materna está en jaque y de varias formas. En realidad lo estuvo desde siempre, deberíamos decirlo, ¿no? Deberíamos afirmarlo de ese modo. Estoy solo indicando problemas de lo que a los que debemos dar respuestas, en el caso del español de modo específico, sin poder tratarlos a fondo. Pero me parecía importante pasar por esta cuestión, que apareció aquí de varios modos, digamos, en el Congreso. En Argentina, por ejemplo, esa cuestión ha sido muy bien trabajada por Angelita Martínez, de la UBA Universidad de La Plata, que
que nos muestra permanentemente la necesidad de reconsiderar la cuestión de la norma o de las normas cuando se da clases de lengua en el Gran Buenos Aires, en una aula heterogénea, con hijos de paraguayos, bolivianos, peruanos, por ejemplo, todos ellos hablantes de español. Antes de pasar a la dimensión de las lenguas pensadas como extranjeras, sería aún necesario decir que con la formación de los estados nacionales, la cuestión de la lengua fue justamente una cuestión del Estado, y en el siglo pasado pasó a ser una cuestión también del mercado, en las sofisticadas alianzas que la avanzada neoliberal promueve entre estas instancias. En ese sentido, el funcionamiento de las lenguas y sus prácticas han sido sometidas a una fragmentación que implica empobrecimiento simbólico de manera general. En las prácticas de enseñanza de las lenguas como extranjeras, esto se da con sus especificidades porque las mismas se vincularon de modo fuerte a metodologías que en las últimas décadas, mediante el abordaje comunicativo y por tareas, fundamentalmente, no ofrecieron resistencia al avance de los sentidos privilegiados por el mercado. El efecto es una lengua rala y los saberes discursivos que trae consigo también llegan raleados. Parece no haberse nutrido de los saberes producidos por el campo de los estudios del lenguaje de los últimos 70 años. Creo que en este sentido debemos reconocer que no hemos hecho los esfuerzos suficientes. Por su parte, la fuerte presencia de ciertas líneas de la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, sobre todo en el campo de las lenguas como extranjeras, ha desviado el centro de las atenciones del funcionamiento lingüístico discursivo, tratando de centrarse en lo cultural y lo intercultural, como si esto tuviese que ver con contenidos y no se enraizase en la base del funcionamiento lingüístico discursivo, como si la alteridad no se inscribiera en las lenguas, en los simbólicos. En síntesis, el terreno de las prácticas de enseñanza parece estar tomado por un específico agenciamiento de saberes sobre la lengua, reducidos a cristalizaciones o estereotipos, voy a ser muy dura, que en su afán explicativo producen generalizaciones con frecuencia inadecuadas y muy pobres. Ejemplos ya ilustres: el verbo gustar, perdonen los ejemplos, el verbo gustar se conjuga en la tercera persona del singular y del plural, además de tomárselo aisladamente y no relacionarse con una sintaxis oblicua que permea el español y que afecta el funcionamiento de muchas de sus formas verbales y pronominales. El usted es formal, evitando toda la discusión de que implica relaciones de poder, que a veces se materializan claramente en un voceo. El tú no se usa, no existe en la Argentina. El pretérito perfecto se usa con marcadores temporales que refieren a un periodo de tiempo no terminado en el momento de la enunciación. Esto que estoy diciendo está en el plano de la enseñanza formal, no formal, y también en la formación de profesores. Eso es lo más preocupante. Esa serie de saberes sobre la lengua opera sobre la base de un presupuesto: la relación de equivalencia con la gramática. Término equívoco, que funciona en una fuerte indeterminación y que se significa en tanto conjunto de estructuras desvinculadas de contexto y de condiciones de producción, y reglas formales, muchas veces sujetas por filosofía espontánea, solamente a lo normativo, reducido esto a lo correcto, sin ser sometido a las debidas diferenciaciones o distinciones. La consecuencia es una lengua pasada por el tamiz de una grilla didáctica. La palabra didáctica es una palabra que es continuamente citada, entendida como aplicación de técnicas y de métodos con una finalidad amenizadora, como decíamos con Angie González, mitigadora, y por eso muchas veces busca lo lúdico. Hay que encontrar la manera de enseñar lúdicamente, como si se tratara de aliviar algún sufrimiento. Y no es que no lo haya, se trata de un aprendiz, de una subjetividad alterada por estar expuesta a la alteridad, aquello sobre lo que no tiene dominio, que lo expone, lo infantiliza, lo perturba. Pero lo que se trata de aliviar es el peso del preconstruido que acabamos de designar. Todo lo que sea lingüístico y gramatical no se vincula a contextos, no tiene que ver con la exterioridad, en ese sentido difuso, indeterminado, cuyos contornos acabamos de tratar de definir. La sumisión
de la serie de saberes precarios, una didáctica amenizadora, supone representaciones sobre los modos de aprender, sobre el alumno, aprendiz de lenguas, en una sobreposición por la cual la primera figura, la del alumno, prima sobre la segunda, pues poco se sabe sobre lo que es un aprendiz de lengua. Estamos lejos de una concepción capaz de comprender, bueno, muchas veces se lo piensa como alguien que deberá parecerse un hablante nativo. Estamos lejos de una concepción capaz de comprender ese aprendiz como un sujeto del lenguaje, una subjetividad con atributos o cualidades que se refieren a su preparación, a su capacidad, a su disponibilidad para realizar ciertas inversiones subjetivas en todos los sentidos que despierta en español, las que el orden de una lengua le va a solicitar. Entonces se hace necesario, en este caso, interpretar y comprender las relaciones lengua-sujeto, tanto para abordar la lengua ya no como un sistema y en base a regla, como para comprender lo que se designa como adquisición, inclusive para pensar la cuestión de la evaluación, que no debería reducirse a un trabajo de corrección y que a veces solo parece pasar por los conceptos de error y de desvío. Ahora sí este específico agenciamiento de saberes que se ha ido configurando por efecto de varios factores afecta a los sujetos del proceso y reclama decisiones en el campo de la glotopolítica y de la pedagogía. Fundamentalmente porque afecta a lo que Padger y Mota llaman memoria representada. Tomando como base las formulaciones de Christine Revoux, quien dice que aprender una lengua extranjera, a diferencia de la materna, implica aprender preponderantemente por razonamiento, esas autoras formulan el concepto de memoria representada observando que el conocimiento de esa lengua extranjera se va dando por representación. La lengua, otra, distante, desplazada con relación al aprendiz, se hace presente mediante explicaciones, comparaciones, cuadros, ejemplos. En español se dice así, el pretérito es asado. Esa memoria representada se nutre entonces del universo de saberes movilizados en el plano de lo que Orlandi llama organización de la lengua, explicaciones, ordenamientos, clasificaciones, realizados por la gramática y otras disciplinas del campo de los estudios del lenguaje, que es lo que hace falta reconocer. Y esa memoria representada es la que irá siendo absorbida por la memoria constitutiva. El efecto será que la lengua hablará por boca del sujeto, afectado por la ilusión de que es dueño de lo que dice. Lo que antes se razonaba, ahora pasa a funcionar para el propio hablante como evidencias en el plano del lenguaje, como lo que se naturalizó. Los saberes discursivos, elaborados para representar esa lengua, quedarán apegados al modo como se configuró la memoria representada. Considerando entonces ese diagnóstico, paso al final, de las condiciones de producción de la enseñanza de lenguas y del español como lengua extranjera, se hace necesario pensar en algunas propuestas en el plano de las varias dimensiones que implica la formación de profesores de español y en el sentido fuerte de lo programático, de los planteos que deben hacerse las disciplinas académicas, de las fuerzas institucionales y de las políticas públicas tanto en el ámbito formal como no formal. Entonces, algunas de las propuestas serían, primeramente, comprender, trabajar y extender la concepción de lengua no como lengua de comunicación, en este caso el español, sino como lengua de saber, que me parece acuñada por Tatián, que lo enuncia a partir del campo de la filosofía, con respecto a la dimensión simbólica y a la producción de conocimiento de las lenguas. Tatián está preocupada por esto que decía Elvira, de que tomamos el formato del inglés y simplemente codificamos nuestros decires académicos para entendernos en una reunión con colegas. En lo que nos concierne, esto significaría, trabajar la lengua como una lengua de saber, significaría no trabajar solamente a favor de la eficacia o de la competencia en la comunicación, sino a favor de pensar las lenguas como dispositivos de saber que atraviesan el campo de una subjetividad. En este paradigma no se trataría de hacer que las lenguas pasen por procesos de
lización, como dice Gobard, 76. Por otro lado, me parece necesario aprovechar la descripción lingüística y la producción de conocimiento que se ha realizado para alimentar la interlocución entre lo realizado en el campo de los estudios del lenguaje y el de los profesores, y seguir produciendo descripción sobre el funcionamiento heterogéneo de la lengua española, sobre todo en América Latina. Lo necesitamos mucho. Incluir en los programas de formación de profesores materias referidas a políticas lingüísticas y a glotopolítica. Eso es una falta, una ausencia impresionante, para propiciar posturas de distanciamiento y no de simple adhesión por filosofía espontánea con respecto a los diversos monolingüismos que se plantean actualmente, y en el caso del español con respecto a la memoria de colonización muy fuerte, que ha practicado una partición en el cuerpo de la lengua entre un centro y un núcleo duro y una periferia desvío, que contribuye a constituir sujetos de la duda, de una normativa pegada a imaginarios de lengua pura y de lengua una. Por eso se hace necesario trabajar el desplazamiento de una serie de sentidos instaurada, cristalizada en la memoria de enseñanza de lenguas. Ahí está. Pasar de lengua, estructura, sistema, variación, organización, muchas veces pensada como normativa, pura y exclusivamente, a favor de la regularización de otra serie de sentidos que se centra en los siguientes: lengua, discurso, forma material, heterogeneidad, orden / organización, en la que dejamos claro que el orden del funcionamiento debe prevalecer sobre la organización. Inclusive porque dentro de las explicaciones dadas a partir de una disciplina que distribuye y organiza saberes sobre la lengua, podemos movilizar, voy a dar un ejemplo, el concepto de Bermúdez 2005 y Cartagena 99, según quienes el pretérito simple del español presenta el evento como concluido o cerrado, separado del momento de la enunciación, mientras que el pretérito compuesto no. Esa explicación, dada en el campo de la sociolingüística, me parece que es mucho más rico de trabajar con la regla vinculada al funcionamiento de una cierta variante que aparece en los manuales de español, en los libros didácticos, según la cual determinados marcadores temporales vinculados al presente de la enunciación, esta tarde, este año, esta mañana, de alguna manera garantizan o promueven la aparición del pretérito compuesto. La explicación dada a partir del campo de la lingüística permitirá que el docente realice otro tipo de trabajo, y el modo como la movilice repercutirá sobre la constitución de la memoria representada y de los saberes discursivos que la nutren, haciendo posible que el aprendiz se apropie de una lengua, y acá estamos en la vanguardia, como decía José, en fin, se apropie de una lengua que no funciona como sistema en base a regla, sino como un simbólico abierto que le permite, mediante interpretación, su inscripción, con una cierta singularidad. ¿Por qué no? Esto eriza los pelos de muchos, ¿no? Se abre espacio para que eso ocurra y se atraviesa un imaginario. Vamos interviniendo glotopolíticamente sobre actitudes, sobre los hablantes, sobre actitudes lingüísticas. Para terminar, pensando en el título de esta mesa que combina tres sintagmas de modo instigante, ¿no? Normatividad, glotopolítica, pedagogía, diría todavía que si lo normativo es fundamental, clave en ciertas prácticas para cualquier hablante de una lengua extranjera, pues permitirá que sea reconocido como hablante de la misma, ¿no? Si no, lo deslegitima. También es cierto que la movilización del equívoco, del chiste, de una clivada ligada a una topicalización, como está ocurriendo en el español, es de eso que te quería hablar, viste que era con Carlos que tenías que conversar, también produce esa legitimación, ese reconocimiento por parte tanto del hablante como del interlocutor gozoso. Esa es la palabra que apareció el otro día. En ese sentido, creo fundamental explorar en el campo de la formación de profesores el concepto de los regímenes de normatividad, tal como lo plantea Arnoux y del Valle 2010, parafraseo, fuertemente vinculados a condiciones sociales y relaciones de poder, en el seno de una colectividad concreta, articulan la relación entre las formas lingüísticas y su valor social.
Creo que en el campo de lo que es posible en una lengua, de lo que es decible en una lengua, podemos expandir grados vinculados a prácticas, estableciendo la diferencia entre lo decible, que no debe darse en equivalencia con lo correcto, en equivalencia común en el campo en el que estamos trabajando, explorando los matices aportados por términos como gramatical, agramatical, adecuado, imposible, etc. Se trata de trabajar en los docentes dos funciones freudianas que atraviesan el campo de una subjetividad. El ideal del yo que impulsa y da aliento para que alguien se inscriba en un simbólico, en una lengua, en equilibrio con la figura del super-yo, que se relaciona con el gesto de sumisión a una memoria discursiva necesaria, con la imposición de límites, con lo que debe ser dicho, lo que puede ser dicho en la lengua del otro.